Hola, este es el símbolo revolucionario del día. Mi nombre es Magnus Sempiternus Phoenix de Astropsicología. El día de hoy el Sol comenzó el día en 14 grados del signo de Aries. El símbolo revolucionario, que debe de coincidir con el arquetipo de 14 grados de Aries, dice: estimando que la verdad les liberaría, no contó con su bajo nivel de conciencia. Pues claro, nos habla este símbolo de que la verdad no es una simple frase, algo que sea cierto, que sea comprobable. No, es mucho más que eso. La comunicación, la información, no nada más es el mensaje, sino todo el equipamiento mental, emocional, intelectual y hasta instintivo para poder recibir el mensaje y decodificarlo, ¿no? Entonces, no es tan sencillo tampoco como hablarle de física cuántica a alguien que no tiene ni álgebra. Y no estoy hablando de los conceptos generales de la física cuántica, estoy hablando de la matemática. Entonces, no es como que hay un campo del conocimiento, ¿sí? Como si fuera una enciclopedia galáctica que todos podemos interpretar de la misma exacta forma. Eso es algo muy interesante de la existencia humana, y claro que tiene que ver todo con este eje Aries-Libra, donde yo vivo mi vida y en Aries, y en Libra las demás personas tienen una forma distinta de vivir, pero también distinta de nombrar las cosas. Son diferentes significados, y aunque sean las mismas palabras en el mismo idioma, en la misma ciudad, en la misma familia. ¿Por qué? Porque las redes cognitivas, semánticas, o sea, de significados en nuestra mente, tienen que ver con nuestras experiencias previas. Perro no significa lo mismo para mí que para otra persona. En general de diccionario puede ser, pero yo no tengo la misma experiencia del concepto perro que cualquier otra persona, porque tiene todas las experiencias de su vida con los perros, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Que cada cerebro tiene su propio lenguaje, y eso, de hecho, se lo van a encontrar, por ejemplo, cuando acaben de perfeccionar el Neuralink, esta telepatía tecnológica que quiere hacer Elon Musk. Se van a encontrar muy rápidamente, ya que esté más perfeccionado, que cada cerebro tiene su propio lenguaje y que está basado en sus propias experiencias, aunque sean la misma lengua natal. Entonces van a tener que traducir entre un cerebro y otro. Y de eso se trata este eje Libra-Aries. Es cómo traduzco de mi experiencia, de mi vida, y de cómo yo interpreto cada concepto, cada sutileza, ¿sí?, a la forma en que la otra persona lo interpreta, porque yo no conozco su historia, y aunque la conozca en general, no la conozco a tal detalle que pudiera transmitirle precisamente lo mismo que está en mi cerebro a su cerebro. Y es lo que he pensado desde hace mucho tiempo, que cuando alguien escribe algo, esa obra ya no es del autor. Y no estoy hablando de derechos de autor, estoy hablando de la realidad física, estoy hablando de la realidad informativa, donde esas palabras, cuando las escribió ese autor o autora, estaba pensando algo, tenía todo un contexto, toda una historia de vida, y entonces para ese contexto, ese lugar y ese momento significaban algo. Y momentos después ya cambió su punto de vista acerca del universo, al menos de forma sutil, tal vez imperceptible para alguien de bajo nivel de conciencia. Pero ya no va a ver lo mismo que escribió de la misma forma. Y especialmente para las personas que leen su escrito, nunca van a tener la idea precisa que tenía el autor en la cabeza. Pueden tener
la idea que a mí me evoca como lector, como lectora, pero va a ser algo completamente distinto. Entonces, esta ilusión del lenguaje, de hacernos creer que el lenguaje que tenemos es el lenguaje que tiene todo el mundo en la cabeza, causa este tipo de problemas, ¿no? Entonces, aquí está lo sagrado masculino, y no porque sea un hombre el que está estimando que la verdad les liberaría y luego se las dice, sino porque es lo sagrado masculino, es la asertividad. Yo voy a decir mi verdad. Y entonces le malentienden completamente. Especialmente si es alguna versión de la realidad que sea más que algo meramente concreto. 5 papas y 3 zanahorias y 3 bloques de cemento. No, eso tal vez tiene unas ciertas convenciones, pero aún hasta esas convenciones se pelean. ¿Qué tal si las papas que yo imagino normales son 30% o 50% más grandes que las tuyas? Te pido que compres unas papas, vas al súper y me traes unas papas pequeñísimas, Cambrayo de Galeana, y yo quería una papa grande, ¿no? Entonces, etcétera. O sea, hay diferencias individuales en todo lo que percibimos, en todo el lenguaje. Y entonces, una verdad profunda, subjetiva, abstracta, que la otra persona posiblemente no tenga referente, es decir, que no ha vivido algo de la misma forma o de forma muy similar, que puede etiquetar de esa misma forma. O sea, no está estandarizado. Y esa es una parte del lenguaje muy importante, que si no estandarizamos el lenguaje, es decir, ¿qué es estandarizar? Es que haya una base de experiencia común para cada concepto, verbo, palabra, etc. Si no hay una base de experiencia común, entonces las mismas palabras empiezan a significar cosas distintas. No empecemos con el debate de las quesadillas en México, por ejemplo, u otras cosas por el estilo. Entonces, la segunda parte de la frase que dice, no contó con su bajo nivel de conciencia. Bueno, tal vez me malentienden y yo lo veo como un bajo nivel de conciencia, y hasta cierto punto puede ser, porque una persona que, digamos, tiene el mecanismo para escuchar, que no es pasivo, no es oír, es poder tomar esas palabras, poder entender el contexto en el cual están siendo dichas y poder conectar con, pues, de dónde viene esta persona, de dónde me las está diciendo, y poder interpretarlas de alguna forma que sea lo más cercano posible a lo que el mensaje original quiso decir, ¿sí? Eso no todas las personas lo tenemos, y es una habilidad que se desarrolla. Igual podemos modificar nuestro mensaje para el público que nos está escuchando, pero habría que conocer al público. Y entonces hay un problema de ajuste, sí, entre los niveles de conciencia, pero no es necesariamente siempre como que un nivel de conciencia sea superior a otro. Puede haber más complejidad, puede haber más estandarización en una persona que en otra. Puede ser simplemente distinto, ¿sí? El haber tenido una experiencia tan distinta de la misma cosa, a nivel emocional, instintivo, a nivel intelectual también, que todo lo que dice el otro le parece algo disparatado, ¿no? Y me sucede todo el tiempo, Yo tengo síndrome de Asperger, lo cual da ese tipo de especificidad extrema que generalmente el problema principal de las personas con Asperger no trabajadas es los malentendidos en el lenguaje, porque vemos con tanto detalle los pensamientos, la realidad, el fractal de la existencia, que si la otra persona no tiene una concepción más compleja de la vida, entonces no va a saber de qué estamos hablando en absoluto. Y hay muchas reacciones así. Las personas que todavía no tienen el contexto, la interpretación simbólica, la flexibilidad mental,
escuchan un símbolo del día y no entienden nada. Se quedan pasmadas y nunca han visto nada así. Y claro que no tienen las herramientas para poder empezar a interpretarlo. Para eso tengo el video de introducción a los símbolos sabianos, Kosminski, los internos y ahora los revolucionarios, ¿sí? Para que, y está adjunto en el texto de descripción de este video, como en todos los días, para que puedan empezar a tener ese contexto donde digan, ok, así funciona la interpretación simbólica. Y es que el inconsciente funciona a través de símbolos. Y esos símbolos no pueden ser entendidos directamente. Son metáforas, son símiles, son ni siquiera descripciones. Son alusiones a un arquetipo más profundo que no puede ser definido precisamente, pero que sí podemos entender, empezar a ver todas sus variedades y vemos que es una de las categorías de la existencia, así como decía Immanuel Kant, ¿sí? Entonces, esta coincidencia o disonancia en los niveles de conciencia, experiencia, contexto, lenguaje, es una de las causas principales de los conflictos interpersonales y el 98-99% del tiempo la gente ni siquiera se da cuenta que no se está entendiendo. Nada más siguen automáticamente el protocolo, hola, adiós, ¿cómo estás? Bien, yo también, bye. Es una robotización, no realmente se está intercambiando información auténtica en presente y verdadera. Y ahí es donde Aries nos jala a estar, y especialmente en el segundo decano regido por el Sol, estar presentes. Y no nada más dejarnos llevar por el protocolo. Eso para el lado del que no entendió. Y para el lado del que está hablando y diciendo su verdad, es el poder entender que hay múltiples niveles de conciencia en múltiples personas al mismo tiempo en este mundo. Y que no es como si todos estuviéramos en 5º grado de primaria, todos están en diferentes niveles, en diferentes partes de la vida. Y entonces eso hay que tomarlo en cuenta también. Bueno, ese es el símbolo revolucionario del día. Ojalá les haya llevado a un pensamiento profundo, más profundo sobre su comunicación. Nos vemos mañana y recuerden, estoy disponible para terapia astral, esa revisión simbólica, profunda, transformadora y revolucionaria de tu carta astral, con todos sus símbolos, pero más importante, qué significan para ti y cómo se presentan en tu vida, ¿sí? Cada pequeña parte de tu carta astral, que es un reflejo de tu espíritu, es tu ADN cuántico, y el entenderlo es como conocer tu propio cuerpo, energético en este caso. Hasta luego.